Y habíamos quedado el año pasado, desde noviembre, que vimos este último pasaje de la carta de Pablo a Tesalónica, y yo quiero ser solamente enfático en esta porción bíblica respecto a el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, ¿en qué, hermanos? En palabras solamente. El evangelio, hermanos, no solamente es un libro o una carta que se lee como cualquier otra, no, hermanos. La palabra de Dios no solamente son ¿qué? Palabras o letras como cualquier otro libro. No, el evangelio no llega solamente en palabras. Dice el texto que llegó en ¿qué, hermanos? En poder. ¿Sí lo ve? Dice allí, no llegó a vosotros en palabras solamente. O sea, sí es importante y tenemos que hacer llegar esta hermosa verdad a través de las palabras, porque, bueno, nadie puede entender otra cosa. Los que pueden ver, pueden leer, ¿no? Y necesitan leer la palabra de Dios. Los que no pueden leer, ¿pueden qué? Oír. Y necesitamos exponer y enviar mensajes y hablar la palabra y compartir la palabra en palabras, claro, pero no solamente llega en palabras, sino llega ¿qué, hermanos? Con el poder. ¿Poder de dónde, hermanos? Poder del Espíritu. Dice el texto allí, sino también en poder. ¿En poder de quién, hermanos? En el Espíritu. Y luego agrega, ¿en qué? En certidumbre, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, la palabra en primer lugar llega en palabras, o la Biblia, el mensaje llega en palabras, y usted tiene que compartir la palabra, y tiene que enviar cartas como Pablo enviaba cartas, ¿no? Usted tiene que enviar mensajes y compartir versículos y hablar a alguna persona y compartirle un versículo. Comenzamos el año, o yo comencé insistiendo lo que usted tiene que tomar a una persona, y su compromiso es que usted comience a discipular a una persona a la semana. ¿Se acuerda que le dije? ¿Ya comenzó a hacerlo? Ya pasaron 4 semanas. Enero inició con 5 semanas y ya estamos en la cuarta. Ya comenzó a discipular y a sentarse, y yo le dije, acérquese con alguien y simplemente dígale, quiero robarte, aunque sea unos, ¿qué, hermanos? Unos minutos. Dame 5 minutos. Solamente quiero leerte un versículo, compartirte algo que yo he aprendido, y quiero al terminar solamente hacer una oración por ti y por mí. Hermanos, la gente hoy hace esfuerzo en eso. Usted va a una tienda comercial o a una plaza y no ha visto esa gente que se abalanza sobre usted y le dice, a ver, permítame, y le unta una crema. ¿No ha visto eso? O le vende tal cosa, o le pone y le unta una sal y le dice, esta sal es, no sé de dónde Monte lo trajo, pero bueno, empieza a venderle cosas, ¿no? Y la gente hace un esfuerzo por sacar lo que quiere vender. Hermanos, nosotros no estamos vendiendo nada, no le vamos a cobrar un peso. Usted tiene que decirle, oye, me acerco a ti, solamente quiero compartirte y no te voy a cobrar nada, solamente quiero que me escuches. El evangelio comienza entregándose a través de palabras, ¿sí? Pero dice el texto, la segunda cosa, no solamente llega en palabras, sino llega en ¿qué, hermanos? En poder, poder en el Espíritu. Y la tercera cosa es, llega en plena, ¿qué, hermanos? Certidumbre. En Juan 3, vaya usted a Juan 3, por favor. Jesús muestra la incapacidad que tiene toda persona, todo pecador, todo hombre o mujer, para creer en la verdad. A ver, hermanos, si una persona simplemente leyera la Biblia, ¿podría ser salva por leer solamente la palabra de Dios? No, porque el todo hombre pecador tiene una incapacidad. Bueno, yo diría,
Y otros como yo tenemos otras tantas. ¿Sí? Somos discapacitados en muchas cosas. Somos difíciles a veces no somos muy educados, somos poco educados o nada educados. Y bueno, podemos decir muchas cosas. Pero la incapacidad mayor que tenemos como personas, hermanos, es que tenemos una negación a creer en qué, hermanos, en la palabra. Porque hemos sido contaminados de muchas cosas. Somos incapaces. Estamos muertos como, hermanos, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Bueno, estoy hablando del primer momento, el momento sin Cristo. No estoy hablando ahora de los que creen. Estoy hablando de todo hombre antes de conocer a Cristo. Es incapaz de creer y aceptar la verdad simplemente por leerlo. Lo que va a hacer el hombre racional es leer la palabra de Dios y negar la existencia de quién, hermanos, de Dios y de la verdad. Ahora, cuando la palabra de Dios es leída y el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, entonces las cosas, ¿qué, hermanos? Cambian. Entonces el hombre tiene incapacidad para creer la verdad de Dios. Juan 3, lo lee conmigo o sígame con su vista, verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino ¿a dónde, hermanos? Al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron, hermanos? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hermanos, cuando una persona está acostumbrada a hacer algo toda su vida, pues toda su vida va a querer que, hermanos, lo mismo. Amaron más las tinieblas que la luz, porque han vivido siempre en qué, hermanos, en tinieblas. ¿Y qué es de las cosas que más le cuestan a uno en la mañana, hermanos? Cuando usted está durmiendo, ¿no? Y tiene sus ojitos cerraditos con una cobijita encima. Y de repente alguien, ¿quién es el que juega con la luz, no? ¿No? ¿Quién es el que la prende? Pues ya párate, ¿no? ¿Y qué hace la luz, hermanos? Nos lastima. La luz lastima cuando estamos en tinieblas. Entonces, esta es la condenación que vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace, hermanos? Aborrece, ¿qué, hermanos? La luz. Y no viene ¿a dónde, hermanos? A la luz, para que sus obras no sean, ¿qué, hermanos? Como diríamos nosotros, para que no nos cachen, ¿no? Para que no nos descubran, para que no vean lo que estamos haciendo, viendo, escuchando, haciendo. Bajo esa misma línea, Pablo, estas son palabras de Jesús. Lo que acabo de leer en Juan 3 son palabras de quién, hermanos, de Cristo. Pero ahora vayamos a lo que Pablo, bajo esa misma premisa o ese mismo principio, instruye a los corintios. Vamos a la segunda carta rápidamente, segunda de los Corintios, capítulo 4, verso 3. No tengo tiempo para esperar, le voy a leerlo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, está velado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, y ahí está el Dios, pero está el Dios ¿con qué, hermanos? Con minúscula, o sea, el Dios falso, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿sí? El Dios de este siglo, ¿qué hizo, hermanos? Cegó, quitó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la que, hermanos, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de quién, hermanos. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Entonces, el evangelio no es otra cosa que quién, que Cristo mismo. Pero lo que hace Satanás es cegar los ojos, cegar el qué, el entendimiento, quitar la capacidad para que el hombre pueda ver a Cristo.
Es lo que hace Satanás. Ciega o cega los ojos del hombre para que no pueda ver a la luz de Cristo. Entonces tenemos que recordar que el hombre natural no puede entender el Evangelio. El hombre sin Dios no puede entender el Evangelio. Las palabras, simplemente leer las palabras va a ser algo estéril si simplemente son palabras. No importa cuán bien presentadas, no podrán penetrar la ceguera y la muerte espiritual. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué, hermanos? En poder. El reino de Cristo, 1 Corintios 4:20, no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder, hermanos? Dios tiene que despertar poderosamente el alma muerta y abrir los ojos de los ciegos para que la verdad pueda germinar, crecer. Porque si no va a pasar lo mismo que pasó en la parábola del sembrador. El sembrador echó, ¿verdad?, semillas, y en algunas, ¿qué pasó con la planta? ¿Creció? ¿No? Sí creció, pero las espinas o las rocas, las piedras, ¿qué hicieron? La ahogaron. Los afanes de este mundo, las preocupaciones, los intereses, porque no pudieron echar, ¿qué, hermanos? Raíz. Entonces, Dios tiene que despertar. Es Dios a través de su Espíritu Santo en su poder lo que hace despertar el alma, abrir los ojos, el entendimiento, para que puedan recibir la verdad y que entonces Dios cree algo en esa alma. Esto no es otra cosa sino que Él dé vida, porque en Efesios 2 se nos dijo, y Él cuando estábamos muertos, ¿qué hizo? Nos dio ¿qué? Vida. Él nos da vida. Él es el Dios de la vida. La palabra de Dios es necesaria, pero la palabra tiene que ir acompañada ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Es Dios el que da el crecimiento. Algunos predicamos, otros riegan, pero el crecimiento, ¿quién lo da, hermanos? Dios. Usted y yo no podemos salvar a alguien. ¿Podemos salvar a alguien, hermanos? No, nada. Es Dios el que da el crecimiento, el que hace germinar, el que da vida espiritual a cualquier persona. Efesios 2:4, pero Dios es tan rico en misericordia que hermanos, nos amó tanto. Verso 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, dice la Nueva Versión Internacional de Efesios 2:4. Él nos dio vida y es solo por la gracia de Dios que podemos ser salvos. Entonces, hermanos, tal poder evidente es necesario para despertar al muerto espiritual. ¿Y ese poder de quién viene, hermanos? Del Espíritu Santo. Porque, hermanos, yo no sé si usted recuerda, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando muere y pasa este tiempo, 3 días en la tumba, dice que fue resucitado en el poder ¿de qué? Del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que puede dar vida a los ¿qué, hermanos? A los muertos. Es el mismo Espíritu que estaba ya en aquel valle de los huesos, ¿lo recuerda usted? Y fue el Espíritu Santo el que hizo y el que puso músculos y que dio vida a ese ejército de hombres en el valle de los huesos. El Espíritu de Dios, hermanos. Entonces usted tiene que orar y pedirle al Señor, Señor, dame de tu Espíritu, dame de tu fuerza, dame de tu vigor, dame de tu persistencia, dame disciplina para alimentarme espiritualmente. Eso es para nosotros los creyentes, pero los que no creen, usted cuando pida salvación tiene que corregir la oración en el sentido que tiene que decirle que tu Espíritu Santo le abra los ojos, le dé entendimiento, le quite la venda de los ojos, la ceguera. Que el Espíritu Santo en poder
le quite toda esa basura y esa mugre de este pecado, de este mundo, porque Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento y los ojos de los hombres. Y lo único que puede hacer, dar y dar vida, hermanos, es ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, el poder transformador genuino del alma que acompaña la predicación del Evangelio es la obra de Dios. Pero de forma más correcta, ¿la obra de quién? Del Espíritu Santo. Él es el que estimula. Y estimula a dos personas. Al que, ¿qué, hermanos? Al que predica y también ¿a quién? Al que escucha. El Espíritu Santo, en primer lugar, la predicación, en primer lugar, llega al que predica, toca el corazón del que predica y luego, de esa misma manera, es transmitida en el poder del Espíritu Santo a los que la oyen. El Espíritu Santo es el que da bendición al que predica y al que oye. Y hermanos, esto sucede siempre. Cuando usted ora por alguien, cuando usted habla con alguien y comparte la palabra de Dios, ¿usted quién cree que se siente gozoso o alegre o fortalecido? ¿Usted cree que solamente el que ha recibido? No, el que se siente fortalecido es uno. Cuando usted va y visita a alguien o lee la palabra de Dios con alguien y le visita o está con un enfermo, y yo esperaría que mi hermana Patti, cuando fue a ver ahí a su hermana, no haya hecho otra cosa sino compartió un texto y le dijo: hermana, te voy a leer este versículo, y leyó la palabra de Dios, le dijo: voy a orar por ti. Y entonces la que es fortalecida en primer lugar es ella, y de esa misma manera uno fortalece a quién, al otro. No hay mejor cosa, hermanos, que la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios va acompañada de ¿qué, hermanos? Del poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, inclusive, justo antes de su ascensión, cuando estaba a punto de subir, Él subrayó esta verdad y le prometió a los suyos algo. En Hechos, por favor, acompáñeme. ¿Lo sabe usted de memoria, Hechos 1:8 o no? Bueno, lo sabemos todos. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis, ¿qué, hermanos? Poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. A ver, hermanos, tiene que ubicarse. Nosotros no recibimos el poder, sino ¿de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Es correcto que digamos el poder de Dios, sí, pero ¿en la persona de quién? Del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, y solo entonces, podremos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿dónde, hermanos? De la tierra. Hermanos, si hoy no hay necesidad de viajar, ¿usted puede llegar hoy a predicarle a un chino o no, hermanos? Sí. Y le sale lo mismo que si le predica al vecino. No hay. Los medios de comunicación nos han acercado aún a los inalcanzables. Bueno, los que tienen medios electrónicos, obviamente. Pero hoy, pues, ya es tan fácil, ¿no? Poder llegar a tantas personas. Hasta lo último de la tierra se ha vuelto ya tan cercano a nosotros. Y usted puede platicar hoy, al ratito que llegue, con un alemán, con un ruso, y ni siquiera necesitan hablar el mismo idioma, o sí se necesita. Hoy hay muchos medios y aplicaciones que traducen o no, de forma simultánea. Entonces no tenemos pretexto, hermanos, para no poderle hablar a otros. Pero, hermanos, a ver, yo le invitaría a que pensemos y seamos sensatos. Pero si no le hablo a mi vecino, ¿no? Si no le hablo al que lo veo todos los días, pues ¿cómo voy a estarle hablando a otra persona? Tenemos que comenzar ¿en dónde, hermanos? En Jerusalén. Y Jerusalén es nuestra familia. Y Judea, pues es los que están a un poquito más cercanos, ¿no? Y luego Samaria. Samaria, ¿eran los amigos de los judíos o no? Entonces Samaria está incluyendo ¿a quiénes? A los que no nos caen bien, ¿sí? Y luego, ¿hasta dónde?
hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos que hacer ese esfuerzo por predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo. Entonces, a ver, hermanos, los tesalonicenses fueron escogidos y fueron elegidos por Dios. Y una de las marcas, porque hemos visto varias marcas, una de ellas, hermanos, es que en ellos se vio el poder de Dios, el poder de salvación. Se vio porque el poder de Dios estaba con ellos, hermanos, y porque ellos pudieron transmitir, en primer lugar, la palabra de Dios. En segundo lugar, porque fueron acompañados del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, y voy a leer, por favor, si usted me acompaña, dice el verso 5, en plena certidumbre. Pablo sabía que la predicación en Tesalónica llevaba el poder divino. ¿Pero por qué, hermanos? Porque había plena, ¿qué? Certidumbre, profunda convicción, nos dice la Nueva Versión Internacional. Cuando Pablo predicó, había certeza. Y usted sabe, usted que está aquí al frente, cuando yo me paro aquí, hermanos, vemos cuando hay certeza, cuando la gente lo puede aceptar, reconocer y lo ve con fuerza y dice, sí, Señor, tú me estás hablando, tú estás dirigiendo tu palabra a mi vida, a mi corazón, me estás hablando a mí. Estoy cierto de que Dios me está hablando. Estamos seguros de que Dios nos está hablando a nosotros y no a otros. El Evangelio llegó en plena certidumbre. En el griego no hay repetición del artículo en. El efecto es enlazar estas palabras de forma muy cercana con las anteriores. Y la certidumbre es una palabra griega fleroforia, que no se refiere a un artefacto por el que los hombres puedan persuadirse. Más bien, la plena certidumbre o la certidumbre es el resultado de la actividad del Espíritu Santo que obra en los creyentes. A ver, hermanos, aquí me detengo porque voy a terminar. ¿Quién nos da certeza de la palabra de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. Él es el que nos convence de qué, hermanos, de pecado, de justicia y de qué, de juicio. Y cuando leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios me está hablando a mí, es el Espíritu Santo el que me dice, oye, te estoy hablando a ti. Y uno como que voltea, sí, no, te estoy hablando a ti. Y entonces en nuestro corazón sentimos que efectivamente la palabra es para quién, hermanos, para mí, y Dios me está hablando a mí. Entonces esta certidumbre es el resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida, en los creyentes. Algunos creen que la certidumbre es aquello que llega al creyente cuando deposita su confianza en Cristo. Pero la realidad no es esa, hermanos. Su significado de convicción o de certidumbre es la certeza que el Espíritu Santo da al predicador, en primer lugar, porque Pablo está hablando de la forma en que él y sus compañeros supieron la elección de los tesalonicenses. ¿Y qué es lo que dice Pablo y los compañeros, hermanos? Que veían en ellos hombres y mujeres, ¿qué, hermanos? ¿Fieles o no? Sí, se veía en ellos la fe, se veía en ellos la convicción, se veía en ellos el trabajo, la fe, la esperanza, el gozo. Y entonces Pablo y los demás compañeros se dieron cuenta de su elección. Ellos verdaderamente son hijos de Dios. Es lo que Pablo en otras palabras está diciendo. Entonces su significado principal es esa obra, es la certidumbre que el Espíritu Santo da al creyente. Cuando predicaban estaban convencidos en sus corazones de que el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios estaba obrando. En primer lugar, hermanos, uno cuando predica, uno pide siempre que Dios bendiga su palabra y uno mismo pide, Señor, por favor, que yo sea un instrumento en tus manos para llevar tu palabra y mover los corazones de quienes escuchan. Mueve mi corazón y mueve el corazón de quién, de ellos. Muéveme a mí, Señor, para yo poder ser de bendición y ejemplo a otros. Entonces, el Espíritu Santo estaba obrando su gracia. Es algo maravilloso lo que estaban viviendo Pablo y sus compañeros. Pablo y estos acompañantes, predicadores, tenían el poder, la confianza y la seguridad del Espíritu Santo. Y además eran audaces y dependían del poder de Dios que obraba a través de ellos y en los oyentes para efectuar la gran obra de la redención y de la salvación en la vida de todos los que escuchaban. Termino, hermanos, para enfatizar la idea sobre el poder de la predicación
de los misioneros junto con Pablo. Pablo termina el versículo con esas palabras. Por favor, lea conmigo el versículo 5 para terminar. Como bien sabéis, ¿cuál es qué? Fuimos entre vosotros por amor de qué, hermanos? De vosotros. Como bien sabéis, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces dijo a los creyentes tesalonicenses que el poder espiritual manifiesto en su vida y en la de sus compañeros del ministerio afirmaba en la exactitud de su predicación. Estaba Pablo, y junto con Pablo, ¿quién estaba, hermanos? Silas, y estaba Timoteo, y esto era algo real, hermanos. Pablo tenía humildad, tenía desinterés, tenía amor. Él era un hombre apasionado y compasivo con los tesalonicenses, que también mostraron amor para Pablo. Porque usted recordará, hermanos, que los tesalonicenses también ayudaron a Pablo. Trabajó entre ellos con sus propias manos para no aceptar el dinero de ellos. Y los tesalonicenses no solo habían oído la predicación del evangelio, sino que la habían visto en la vida de ¿quién, hermanos? De Pablo. A ver, hermanos, hablar de la salvación, escuche bien, hablar de la salvación no solamente es hablar de un texto bíblico, no, hermanos. Hablar de la salvación es hablar de nuestra propia ¿qué? Vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Él me salvó y yo soy un ejemplo claro. Y antes hacía esto, pero ahora Dios me ha redimido. No podemos hablar de la salvación como si fuera algo extraño a mí. Hablar de la salvación, tengo que hablar de mi experiencia, de cómo Dios ha salvado mi vida, de cómo Dios ha transformado mi corazón, mis palabras, mi mente, que mis deseos ahora ya no son esos. No puedo hablar de una salvación externa sin hablar de lo que Dios ha hecho en donde, hermanos, en mi vida. Cuando yo hablo de la salvación, hablo de mi experiencia también de la salvación de Dios en mi vida. Entonces, Pablo se convirtió en un ejemplo espléndido del poder del evangelio. Pablo era un ejemplo de la salvación de Dios, ¿o no, hermanos? Sí. Pablo les dijo, yo vivía de esta manera, yo perseguía a quienes, a los cristianos, yo los encarcelaba, yo antes era esto, pero ahora Dios me ha transformado. Entonces, hermanos, yo invito a que se ponga de pie y voy a 2 Corintios capítulo 1, segunda carta a los Corintios capítulo 1, verso 12. Por favor, pónganse sobre sus pies y leamos este versículo 12, por favor, todos puestos de pie, hermanos. 1:12 dice la Escritura, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de ¿qué? De nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. A ver, hermanos, nuestra gloria, nuestro gozo, si hay algo que, nuestra gloria es algo que presumir, algo que dar a conocer. Nuestra gloria, ¿cuál es, hermanos? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no presumimos cosas de este mundo, sino con la gracia de ¿quién, hermanos? De Dios. Y nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dios nos llene de su Espíritu. Tenemos que llevar a cabo la tarea de predicar la palabra. Las palabras con poder de Espíritu Santo y con certidumbre. La certidumbre que es la obra de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Pero la mejor manera de predicar de la salvación no solamente es hablar de la salvación que Dios ha hecho en otros, sino de la salvación que ha hecho ¿en qué? En mi vida. Entonces aquí el punto a preocupar es qué es Dios lo que ha hecho, qué es lo que he cambiado, de qué manera ha sido mi vida transformada. Y si no hay algo que ha sido transformado, entonces tenga cuidado, porque quizá usted no ha sido salvo. Dios le bendiga.